Hola, mi nombre es Brenda Alvarado y estás escuchando Efecto Catarsis, un podcast que nació con el objetivo de ser voz y con la búsqueda de erradicar el tabú y los estigmas en torno a la salud mental. En este espacio libre de juicios encontrarás temas acompañados de expertos y no tan expertos, testimonios y experiencias personales en donde hablaremos de salud mental, emocional, espiritual, estilo de vida, crecimiento personal y desarrollo humano. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Efecto Catarsis. Hoy vamos a hablar de un tema que es bastante, pues ahora sí que se ve mucho en las redes sociales y también un tema que a mí me gusta bastante porque, bueno, personalmente he vivido algo de esto y pues yo quiero pensar que todos en algún momento hemos vivido alguna situación de esta índole que vamos a platicar hoy. Entonces, pues podemos hablar de relaciones que terminan, pero se quedan a lo mejor vivas en nuestra memoria, en nuestros hábitos, en muchas cosas, incluso hasta aprendidas. Y pues hoy vamos a hablar del duelo. Ese no solo por aquellas personas que mueren o fallecen, sino también por aquellas personas que aún siguen en nuestras vidas, o no más bien en nuestras vidas, pero siguen vivas, ¿no? Entonces, hoy le doy la bienvenida a Claudia Novelo. ¿Cómo estás, Clau? Qué padre tenerte aquí otra vez. De nuevo, me encanta, y con este tema que ahorita estábamos platicando detrás, que está muy padre. Digo, yo sé que no es muy padre vivirlo, definitivamente, pero trae muchas enseñanzas y aprendizajes. Entonces, muy feliz de estar aquí. Sí, definitivamente. Pues gracias por estar aquí otra vez. Me encanta compartir micrófono contigo y muy contenta. Y bueno, pues vamos a empezar por ahí lo que comentaba, ¿no? O sea, tenemos muchas relaciones a lo largo de nuestra vida, ¿no? O sea, relaciones de amistad, relaciones de pareja, incluso familiares, laborales, etcétera, ¿no? Pero hay momentos en los que estas relaciones, pues queramos o no queramos, se acaban, ¿no? Y no necesariamente porque esta persona ya no esté aquí o haya fallecido, sino también por otras situaciones. Entonces, me gustaría primero que podamos desmenuzar un poquito cuando hablamos de duelo, ¿qué es este duelo emocional? Total. El duelo, me encanta la definición porque creo que ahí nos da como toda la respuesta. Es un proceso doloroso, pero normal, natural. O sea, ya de entrada la definición de duelo es proceso doloroso. Ya involucran la palabra doloroso, dependiendo obviamente de cada persona vive el dolor de forma distinta, pero ya, vamos a decirlo así, ya está contemplado que sí es un proceso difícil ante la pérdida de algo, porque también puede ser algo material, físico, una casa, un trabajo, o la pérdida de una persona, ya sea una relación, como decías, amistades. Entonces prácticamente pudiéramos mencionar qué es esto. O sea, duelo es un proceso doloroso ante la pérdida de una persona o una cosa, o incluso una etapa también, de una hecho, etapa de la vida. Ahorita que decías, pues también hasta de una mascota, ¿no? Total. O sea, también suele pasar. Y es que luego creo yo, digo, como comentaba ahorita al inicio, pues muchas veces yo creo que a todos nos ha pasado. Sí. Y luego no nos damos cuenta que realmente, por ejemplo, el hasta cambiarte de trabajo, y aún aunque sea una decisión que tú hayas tomado porque vas a empezar en una nueva empresa en donde te motiva, emociona y demás, pues al final del día estás terminando algo, ¿no? Y estás cortando ese lazo, pues a lo mejor no solo con la empresa, pero también con muchas personas con las que ya tenías un día a día. Y digo, evidentemente habrá momentos en los que esas personas perduran a lo largo de la vida, pero algunas otras no. Tienes como esta relación. Entonces, pues bueno, me gusta también esto que decías o que comentábamos, es no solo el que esta persona tenga que morir, o esta situación, pero al final del día es que es algo que nos quitan o se va de nuestra vida, ¿no? Como por ejemplo, si hablamos específicamente de una amistad. Total. Cuando las amistades se enfrían o por alguna razón ya no estamos encajando. Siento que ahorita en esta etapa en la que estamos, y a lo mejor tú me podrás decir si estamos más o menos en esa misma etapa, pero pasa mucho también cuando te casas, ¿no? O sea, tú ya tienes esta nueva dinámica donde estás casada con tu familia, habrá parejas que tienen o no hijos, entonces ahí también comienzan otro tipo de rupturas porque empiezan estas partes en donde a lo mejor
esta pareja que tiene hijos ya no encaja tanto conmigo, que somos una pareja que no tengo hijos o que no tenemos hijos, y a lo mejor no porque simplemente ya no queramos seguir esta amistad, pero entonces cambian los ritmos de vida, ¿no? Exactamente. Justo lo que te estaba escuchando y yo decía, es que son cambios, son ciclos, o sea, y la vida digo, hoy que he estado, tengo algunos meses hablando con una tanatóloga y ella me mencionaba de cómo, o sea, cuando uno nace, ya sabe que uno va a morir. O sea, es lo único que tenemos seguro. O sea, es lo único que ya sabes, y entonces con todo esto sabemos que hay un inicio y hay un fin. Pero poco, o sea, sí, se está hablando cada vez más de las pérdidas que también se tienen durante todo este ciclo, que nadie sabemos cuándo, pero no nos damos cuenta también de que, bueno, pero entonces también es un ciclo, un cambio cuando salgo de primaria a secundaria, cuando tengo una relación, cuando me caso, cuando, entonces prácticamente te escuchaba y yo decía, es que son cambios, son ciclos, son etapas. Y hay muchas personas que les es muy fácil como avanzar esos ciclos, esos cambios, esas etapas. Ya vemos otros, y me incluyo, o sea, nos es complicado, o sea, claro, pasar. Muchas veces puede ser por ese miedo, por ese temor, inseguridades, una cuestión ahí también por ahí de control, como queremos tener el control sobre las cosas y es como, no, o sea, se me está yendo, no es algo que yo pueda hacer, o sea, no puedo hacer algo en particular como para que esto no se termine, porque no está todo en mi control. Entonces, siento que a veces la dificultad del duelo, y lo quiero dejar claro, o sea, el duelo es normal, o sea, el duelo lo tenemos que abrazar, el duelo lo tenemos que prácticamente vivir, porque muchas veces lo que hace es ignorarlo, vamos a ignorarlo. O, no sabes cuántos pacientes yo escucho que me dicen, me quiero saltar ya el duelo, me quiero saltar esa etapa, y yo... ¿Quién te dijo que vas a poder saltarla? Sí, y me encanta que digas justo eso porque creo que muchas veces muchas otras cosas se derivan o se desarrollan por querer tapar eso, ¿no? O sea, yo puedo dar a título personal mi ejemplo de, pues yo hace... ya nunca me acuerdo, pero son 11 años, sí, 11 años, cuando me divorcié. Una de las cosas que yo hice es que yo quería tapar ese dolor con muchas cosas. Una de ellas era viajes, fiesta, o sea, todo es, ¿cómo le hago para que en lo último que tenga que pensar es que estoy pasando por esto, ¿no? Claro. Y evidentemente es algo que en algún momento va a salir, ¿no? Es como si pones a una olla a hervir, si nos vamos a esta metáfora, pues si la dejas de atender en algún momento o se va a salir el agua o todavía más se seca, o sea, se evapora, quema, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues obviamente explota, sí, va a explotar, va a salir. Y mientras vamos tapando, también se hace muchísimo más grande ese dolor o ese hueco o esa cosa que no estamos atendiendo, ¿no? Total. Y qué padre sería decir, yo me acuerdo mucho también que cuando yo recién me divorcié, yo siempre decía, es que ya quiero que pasen 3 años. O sea, ya quiero que mañana sean 3 años. Así, porque según yo, era como el tiempo que ya no iba a sentir dolor. Ya. O sea, era como ya quiero que pasen 2 o 3 años y que esto ya sea algo como, o sea, una experiencia que viví en el pasado, claro, ¿no? Pero entonces me fui a estas erróneas decisiones que... pues déjame, me voy a viajar y déjame esto, que nada más derivó más problemas porque me terminé súper mega endeudando. Y la otra vez platicaba con una amiga, es que el dinero, o sea, cuando hablamos también de esto, si no te sabes administrar o tienes buenas finanzas, eso también hasta nos puede crear explosiones, rupturas y duelos y depresión, o sea, muchas cosas, ¿no? Entonces, aquí me gustaría... Claro, que nos digas por qué es que cuesta tanto soltar. A ver, que me encanta. Bueno, mira, la realidad es que no hay una sola razón por el hecho de que todas las personas somos muy distintas y cada uno ha experimentado los duelos de manera diferente. Algo que me parece, sí, vamos a decirlo así, ¿cómo mencionarlo? Como no predisposición, pero algo que sí puede llegar a marcar la forma en cómo transitas los duelos es también inclusive cómo se manejó el primer duelo que tuviste en la vida. Porque de alguna forma... Ay, se me vino un recordatorio a la mente, pero bueno. Inclusive de a lo mejor algunos, no sé, yo también si hago memoria como, no sé si mi primer duelo
a lo mejor no fue un ser querido, o sea, físicamente hablando, ni tampoco mi primer duelo fue una relación de noviazgo. Quizás mi primer duelo fue una mascota, ahorita que hablábamos, o perdí algo muy preciado para mí. Y me parece que la forma en como, pues digo, si tuvimos duelos de muy chicos, de diferentes situaciones o personas o cosas, la forma en cómo nos orientaron y nos ayudaron en ese momento a transitar el duelo no define, ¿verdad? O sea, porque tenemos la capacidad de cambiar y aprender Totalmente. nuevo y modificar cómo manejo los duelos, pero sí impacta mucho, porque si mi primer duelo me lo invalidaron, me dijeron como, ya no llores, ya no es para tanto, ya mira, si fue una mascota, mira, aquí ya te traemos otra, como una sustitución muy rápida, ni siquiera un proceso en donde a mí me dejaron sentir lo que necesitaba sentir o ni siquiera me permitieron hablar de cómo me sentía. Me parece que eso es una razón del por qué nos cuesta tanto soltar. Posiblemente algunas personas que tengan antecedentes de no haberles permitido vivir duelos. Entonces, pues una razón del por qué me cuesta soltar hoy, pues también es lo que aprendí en el pasado. Digo, no sé si hace sentido, sí, claro. como toda esta parte. Sí, y ahorita que lo dijiste, luego se me vino un recuerdo a la mente y es de cuando falleció mi abuelito. Cuando fallece mi abuelito, el papá de mi papá, yo tenía 8 años. Súper chiquita. Estaba súper chiquita, pero yo tengo un recuerdo súper vivaz, o sea, aquí en mi mente de cómo a mí me gustaba mucho, recuerdo cuando iba a casa de mis abuelitos, me gustaba mucho sentarme a jugar con mi abuelito porque mi abuelito era súper bueno, o sea, era súper paciente y yo le decía que si jugaba a las Barbies conmigo y él me decía que sí, entonces se ponía a jugar conmigo. Entonces tengo como este recuerdo y digo, te estoy hablando de hace un chorro y recuerdo mucho que cuando mi abuelito falleció, pues a mí simplemente me dijeron, no, pues tu abuelito ya no está aquí. O sea, no recuerdo la verdad exactamente cuál fue la palabra que utilizaron. No sé si me dijeron se murió. O sea, no sé exactamente esa palabra. Más sí recuerdo que es como ya no lo vas a volver a ver. Pero fue un ya no lo vas a volver a ver y también fue algo de lo que nunca se habló en casa. O sea, nunca era como... bueno, pues es que tu abuelito... Ya dónde se fue, exacto, o qué le pasó. Nunca Sí, hubo claro. como esta explicación. Y ojo, aquí yo no les estoy reprochando nada, papá, mamá. Evidentemente, cada quien, lo acabas de decir, lo maneja como sabe, como le enseñaron, puede. como lo aprendió. Y al final del día, pues creo que son todas estas cosas que nos van enseñando a cómo podemos como modificar Sí. estas situaciones, ¿no? Perdóname, sí, porque de alguna forma es como, bueno, a ver, imaginemos que a mí me enseñaron que perder algo era algo muy malo o tenía que ser el fin del mundo. Claro, yo en mi edad a lo mejor más joven o adulta, el día que pierda, no sé, una relación, se me acabó el mundo. Se me acabó el mundo y Totalmente. ya no va para más y ya no... Y sí pasa, por eso digo, a mí me parece que algo que pudiera llegar a condicionar, pero al mismo tiempo aclaramos, se puede transformar, es la forma en cómo me enseñaron a vivir mis primeros duelos. Eso yo creo que es una de las razones por las cuales a veces nos cuesta mucho trabajo soltar. Otras cosas tienen que ver nuestra personalidad, hablando a nivel de el control. Algo que yo he descubierto mucho en mi propia terapia es que las pérdidas, sobre todo más físicas, me cuesta mucho trabajo transitarlas, pero porque yo tengo una personalidad de control y toda esta idea de que en algún momento no vayan a estar o que no, híjole, me da algo que yo ya sé en la teoría, ya sé que no es algo que yo pueda manejar y controlar, a mí me genera mucha ansiedad. Entonces también puede ser diferentes características de la personalidad de cada uno de nosotros que pueden condicionar un poquito como, ay, porque me cuesta trabajo soltar. Yo en mi caso te explico, el control. Claro, claro. Y ahorita mencionabas esto, se me vino a la mente, pues claro, es que puede ser por cuando idealizamos, También. cuando tenemos un apego emocional bastante fuerte, cuando no sabemos, o más bien hay ciclos que simplemente no se cierran, no hay un cierre, no hay una conversación, no hay, o sea... Y ahorita que decías, la realidad es que sí aprendemos a saber vivir y manejar mejor estos duelos, Sí. definitivamente, porque digo,
Evidentemente, cuando hablamos de perder a alguien, o sea, de que esta persona muera, pues es algo que pues, nos va a doler profundamente y demás, y nadie te enseña. No. Nadie te va a enseñar y lo vas a aprender hasta que lo vivas, ¿no? Y no hay una manera correcta también. Aparte, sí, me encanta eso de decir, pues es que cada quien va a tener sus procesos y su manera de, ¿no? O sea, al final del día, ahorita yo puedo decir, oye, yo me la pasé de viaje y a lo mejor sí tenía a un papá y una mamá que me decían, es que ya deja de viajar y demás, como regañito y demás, pero pues fue lo que a mí me funcionó y a lo mejor explotó a los años y me causó lo que terminé teniendo, pero finalmente también para mí fue una experiencia y un aprendizaje muy grande, ¿no? Exacto. Entonces, me gusta mucho esto que dices porque también conforme vamos aprendiendo, nos vamos dando cuenta que a lo mejor cada vez va a ser menos el dolor, no que deje de doler, pero tal vez no va a ser tan caótico como lo fue la primera vez, ¿no? Desarrollas habilidades de afrontamiento. Exactamente, entonces me gusta, digo, y a lo mejor no, o sea, yo estoy aquí estoy hablando desde mi experiencia, ¿no? Yo estoy hablando desde cómo a mí me pasó, como yo lo he vivido, y por ejemplo, yo puedo decir, ¿por qué no sufrí? O sea, yo sí me cuestiono y digo, cuando me divorcié, recuerdo que para mí se me acabó el mundo, o sea, es el fin del mundo, todos mis sueños se derrumbaron, esto es lo peor que le puede pasar a una mujer, ¿no? O a mí en este caso, aparte todas estas etiquetas de que ahora soy la divorciada, etcétera, ¿no? Y lo repito bastantes veces aquí. Pero después tuve otra relación en la cual, claro, me dolió muchísimo terminarla, pero yo siento que viví ese duelo de una manera como más madura y más presente en decir, me va a doler lo que me tenga que doler y voy a llorar lo que tenga que llorar y no voy a fingir que estoy bien. Exacto. Porque lo que hice yo en este primer duelo fue, la gente tiene que pensar que estoy bien. Exacto. Porque no quiero que se den cuenta que me está doliendo. Porque, y me pongo chinita, porque es como, es parte de este ego de no aceptar, del que te enseñan de que no llores, tienes que ser fuerte. Pero la realidad es que no, sí llora y no seas fuerte si no lo puedes ser. O sea, tienes que vivirlo. Totalmente. Para realmente poder soltar todo esto que traes. Y al final del día yo puedo decir, en mi relación pasada, sufrí, pero no a ese grado que yo sentía que se me salía mi corazón. O sea, claro, te duele el corazón porque dices, cuando cortas con alguien o terminas con alguien, pues es todo. Y aquí por eso dije lo de la idealización. Claro. Porque realmente no es que tanto extrañes lo que fue, extrañas lo que tú creías que era o lo que tú creías que iba a ser. Las expectativas. Y obviamente son estas cosas donde también aprendes y te enseñas a ti mismo y dices, ok, la próxima vez tal vez lo haré mejor. De que trataré y que, o sea, ahorita que lo estabas diciendo dije, bueno, la intención es que conforme más duelos yo pase, mayor sean mis habilidades para poderlos afrontar. Pero si tú te sientes que vas al revés, de que no, conforme más duelos yo estoy viviendo, peor los estoy manejando, perfecto. Entonces hay que revisar qué pasa, porque totalmente es diferente un duelo de pareja, un duelo de amistades, como dijimos, un duelo por la muerte de alguien, sí son diferentes. Y uno pensaría, bueno, si ya viví diferentes rupturas de noviazgo, ay, bueno, la que sigue o de pareja, ay, la que sigue no me va a afectar tanto. A ver, el contexto. Tiene que ver como muchas cosas alrededor de, como tú dices, oye, hubo un cierre, fue un duelo en donde me separé casi creo que odiando a la persona, o fue un duelo, empecé un duelo desde te amo, espero que te vaya muy bien, y influye yo creo que también mucho el cómo terminan las cosas. Digo, hablando, a lo mejor abro un paréntesis, pero yo siempre he pensado que a veces los duelos en las relaciones de pareja, en algunas ocasiones yo veo que son más dolorosos los que terminan bien a los que terminan como me hiciste, bye, te odio y todo. O sea, sí, sabemos que está el drama. O sea, entiendo que está el drama, pero es que siento que, o a lo mejor es una pequeña población que yo he visto y he escuchado, que me ha tocado muchos pacientes que dicen, es que, o sea, ¿cómo le hago con terminar una relación en donde de verdad sigue habiendo mucho amor? Claro. Y nos amamos mucho y tenemos proyectos, pues, diferentes y metas de vida, pero nos amamos mucho. Entonces, escucho a algunos decir que nadie habla de el duelo cuando tienes que soltar a alguien que sí, o sea, que sí te hace bien. Y yo sé que la lógica es, pues tú quédate con él, pero a ver, con el amor no basta. O sea, hay muchas más cosas. Claro. Entonces, también, o sea, te das cuenta de cualquier situación alrededor de la persona o la situación que estés viviendo también afecta
el cómo transito lo demás. Y es que fíjate, digo, no recuerdo, o sea, ahorita que decías, a lo mejor es más fácil cuando termina, no, decías que es que más difícil cuando terminas como con todo este amor. De que bien, ¿sí? ajá. Y coincido porque al final del día, y yo recuerdo mucho en mis experiencias, es como, bueno, pues es que cuando terminas de la greña del chongo dices, pues mínimo tengo algo por qué maldecirte y odiarte. Pero cuando no, es como o sea, es esta decisión de decir, ya no se puede continuar juntos, ¿no? Y esto lo relaciono mucho también a una ruptura de amistad, ¿no? Totalmente. O sea, que nos pasa que también puede ser la ruptura con el drama, nos dijimos hasta lo que no, yo te dije hasta lo que te ibas a morir y tú me dijiste a mí, o sea, nos dijimos hasta lo peor, o simplemente esta donde nunca nos dijimos nada. No. Y simplemente se cortó el lazo, ¿no? Exacto. No, también, ahorita que decías los ejemplos de la amistad, en las amistades también puede ser, sea por alguna pelea, sea por alguna discusión, o sea porque me pasó algo contigo y nunca te lo dije, o sea porque también, así como dijimos, vamos creciendo y tenemos ciclos y tenemos edades, te empiezas a dar cuenta que hay amistades en donde ya no comparto los mismos valores que teníamos antes, o me di cuenta que tu amistad era una amistad más de, pues la amistad de la fiesta, no la amistad de, no sé, la escucha y todo, y uno va también eligiendo como con base a sus necesidades qué tipo de amistades quieres, y también, por eso también es muy doloroso las pérdidas de amistad, justamente así de que, ay, me doy cuenta que ya no conectamos. Ya no conectamos, o ya no comparto ciertos valores que tú tienes, y es bien difícil darte cuenta de eso, y también siento que duelos de amistad poco se habla, porque da por sentado de amigos para toda la vida, o lo que hemos dicho aquí, los regios, o sea, somos más de mis amiguitos desde el kinder hasta toda la vida, o sea, y bueno, es algo que dicen mucho aquí de los regios, y que cuando eres más grande como que es muy difícil entrar a círculos nuevos, y es muy difícil, o sea, realmente porque está la idea también romántica de, pues, ¿cómo? O sea, las parejas, pues bueno, se entiende cuando hay un cambio, pero los amigos, ¿cómo los amigos? Y los amigos son para toda la vida. Amigos por siempre. Sí, Entonces, sí, y esta parte de el mejor amigo, el BFF y demás, y es como, sí, es por siempre, para siempre, y la realidad es que no. Entonces, digo, cuesta aceptarlo también recientemente, y es una de las cosas que a mí de repente me acuerdo y como que me cuesta hablar, y de repente me sigue doliendo de una amistad en específico que hace años pues simplemente se rompió, pero a veces recuerdas y dices, es que ¿por qué? O sea, como que todavía no logro entender, y yo siento que pasa mucho esto también porque en mi caso fue mucho nunca obtuve la respuesta. Entonces fue como, pues simplemente se rompió y ya, pero intenté por mil maneras de hablar con esta persona y nunca tuve como esa entrada. Entonces también está como, es doloroso, pero también a la vez padre darse cuenta de decir, a ver, ¿hasta qué punto yo voy a estar ahí? Claro. Oye, es que quiero hablar. También se vale decir, pues ya, me pongo un límite, ¿no? O sea, porque también es darse uno como este lugar de decir, pues hay que poner límites, y si ya no te están contestando, por algo será, ¿no? Y también aprender a no decir, es que fui yo la del error, ¿no? Exacto. Y es que fui yo, y es que yo, pues no, simplemente pues ya no compaginamos, ya no hay compatibilidad, algo sucedió en su vida, algo sucedió en mi vida, y simplemente no se habló, no se pudo, y ya. Pero es bien complejo. Claro. Es bien complejo. La no respuesta también es una respuesta. Claro. O sea, si yo busco y no del otro lado, en este caso buscando a lo mejor arreglar o mejorar, no obtuve una respuesta, es que también eso es una respuesta. Claro. O sea, sí, totalmente. A veces, sí, lo mejor sería que fuera no, me pasa esto, sí, pero se aclara, inclusive a veces se comenta y a uno, pues bueno, ahí está la respuesta. Sí, la no respuesta es una respuesta. Sí, totalmente. Y pues bueno, digo, también esto es parte de una comunicación, sabremos algunas personas simplemente es mejor ignoro, y otras personas es quiero hablar, pero pues me gusta esto que dices, ¿no? De que una no respuesta, pues también es una respuesta. Totalmente. ¿No? Y sí, y es un factor prácticamente hablando de
esto del soltar, para soltar primero se tiene que nombrar. Entonces yo tengo que nombrar qué es lo que me está costando trabajo soltar. Entonces también, y realmente creo que todos lo sabemos, o sea, cuando nos pasa o tenemos que soltar algo, sabemos qué, pero no lo queremos nombrar. Esto que decías de ignorarlo mejor, hago que todo está bien. Y no sé, va a llegar un punto en el que yo siempre les digo, oigan, ya nos ha pasado a todos se te va a salir por algún lado. O sea, esto claro. Que no estás nombrando y que no, que no estás verbalizando, estás externalizando, lo vas a notar y lo vas a notar en tu cuerpo, lo vas a notar en tus actividades del día a día, lo vas a notar también inclusive en cómo tú te estás comportando también en el día a día, no lo que tengas o no ganas de hacer con las actividades. Entonces, hay señales donde nos podemos dar cuenta de si ni siquiera he empezado a aceptar también este duelo, y eso es lo primero y lo más difícil. Y aquí quiero hacer un paréntesis antes de que nos vayamos a cuáles son estas señales de duelo sin que ahora sí como que lo estemos ignorando, no nos demos cuenta. Que está, otra vez hablando de las amistades, pues está esta parte, como decías tú, ¿no? Que a veces luego es bien complejo, como vas creciendo y dices, no, ¿cómo encajo en este tipo de círculos? Y a mí hay un ejemplo que me gusta mucho y a mí me encanta la montaña. O sea, a mí me encanta el hike, me gusta mucho ir. Y al final del día, pues también es válido darse cuenta que pues a los amigos que más amo o con los que salgo todos los fines de semana o con quien me gusta compartir mi tiempo, a lo mejor no todos los fines de semana porque no salgo todos los fines de semana, pues no les gusta y lo tengo que aceptar y a veces como que uno se quiere aferrar un chorro a que es que acompáñame y es que vamos y es que no sé qué. Entonces yo tomé hace algunos años un par de decisiones que me llevaron a tener el día de hoy amigos que les encanta la montaña y son mis amigos de la montaña y son con quienes comparto este tipo de actividades y con quienes si quiero armar un viaje para irme a subir a X cerro, yo sé que ellos me van a decir que sí. Entonces también está como esta parte de poder abrir nuestro panorama, pero como decías, como que luego creemos que es, no, tus amiguitos que hiciste en el kinder o etcétera, etcétera. No, o sea, vas creciendo y vas haciendo nuevas amistades, incluso hasta esas amistades que haces con tu pareja, ¿no? De que ya es los amigos que tú y yo compartimos, claro, o sea, porque estamos en tal etapa y vas haciendo, ahorita se me ocurre el ejemplo de todos aquellos que tienen hijos, hijas, normalmente van haciendo amistad con las mamás de sus hijos, de sus amiguitos, de los hijos del colegio, y entonces pues qué padre como tener esta posibilidad también de decir, oye, pues tendré a mis amigos de siempre o no, pero también estoy construyendo nuevas amistades. Totalmente, totalmente. Ir en este camino y pues bueno, es muy bonito. Y ahora sí, Clau, ¿cuáles podrían ser esas señales que nos dirían que estamos viviendo un duelo sin darnos cuenta? Ok, empezando por la primicia de cada vez que nosotros perdemos algo a alguien, de diferentes tipos, ya lo dijimos, siempre va a haber un duelo. Entonces, de entrada es, a pesar de que yo no me dé cuenta que lo estoy viviendo, ya lo estamos viviendo, porque es un proceso, como decía hace rato, natural. Entonces, natural y doloroso es lo que me faltó. Entonces, de alguna manera es como, bueno, a ver, aunque yo no me dé cuenta, nada más tener primicia. Cada vez que yo pierdo a alguien o algo, ya estoy empezando a transitar un duelo. Muchos lo manifiestan de diferentes maneras. Puede ser físicamente, mentalmente, conductualmente hablando. Entonces, a mí algo que me ha servido mucho, y sobre todo ahí también es como otra ramita de este tema, es si yo me conozco lo suficiente, aclarando que nunca nos vamos a terminar de conocer, pero totalmente. Yo trabajo en conocerme, yo me voy a dar cuenta que algo está pasando. Lo voy a poner, yo creo que pues sí, a mi ejemplo. Yo me doy cuenta que estoy en un duelo cuando muchas de las cosas que yo hacía en el día a día las empiezo a modificar. Pero no es así tan de un día a otro, o sea, drásticamente. Por ejemplo, ante la pérdida que hace poco tuve, yo me di cuenta que, pues bueno, no tenía ganas de ir a hacer ejercicio, algo que amo y me encanta y me hace muy bien. Entendí que en su momento era como, ay, pues bueno, o sea, normal, o sea, estás pasando un duelo, parte. Y luego ya después como que intenté regresar.
Pero ese intento, y fue intento, no duró mucho porque después empecé como de nuevo a dejarlo. Entonces hay cambios que pueden ser muy sutiles para yo darme cuenta que estoy viviendo un duelo. Dejo de hacer las cosas que anteriormente me gustaban, pero vuelvo a repetir, no es de un día al otro. No es drástico. Puede ser como poquito. Desde dejar de hacer cosas que me gustaban mucho, aislarme. Hay muchas personas que ante los duelos nos aislamos mucho y ¿cómo estás? Y responder solo que bien. Hay personas que empiezan a tener dificultades para dormir o dormir en exceso también, no se diga la comida. Comes poco o comes mucho más de lo normal. Que a veces yo creo que ahí se puede confundir, lo que decimos del duelo es que puede ser doloroso, pero doloroso no solamente es igual a tristeza. Uno puede estar irritado, uno puede estar de esos de no me hables, no me toques, no nada, pero no, uno pensaría, ay, no estás triste, estás enojado o estás... Sí, es que también puedes sentirte muy enojado y muy enojado contigo, con la vida, con lo que tú creas, que también es donde te das cuenta de que estoy viviendo como este duelo. Te puedo decir así muchas manifestaciones diferentes, como estas que te mencionaba. Podemos encasillarlos en mi cuerpo, también me puede dar manifestaciones, oye, ando más con la colitis, la gastritis, ando con muchos dolores de cabeza y es raro, o sea, no estoy enfermo de algo. Eso, mentalmente hablando, no me puedo concentrar. Empiezo a sobrepensar también mucho esa pérdida del por qué, para qué, porque a mí, y pues bueno, conductual o en cuestión de nuestros comportamientos, esto que te decía, dejar de hacer cosas, aislarme, emocionalmente también, o sea, no, cabe aclarar esta parte de no solamente pensemos que el duelo es igual a tristeza, o sea, el duelo también puede ser igual a, te digo, este enojo, el duelo... y enojo, fíjate que no solamente con nosotros mismos, sino también estás enojada con la persona. Con el mundo también. O sea, con la otra, o con la persona que ya no está. Entonces, sí hay muchas manifestaciones en donde yo me puedo dar cuenta. Si nos vamos a algunos autores, porque no todos están de acuerdo con esto, lo de las etapas del duelo, algunos dicen que porque no es, o sea, no podemos como que encasillar y condicionar que todos lo vamos a vivir de esta manera. Y hay otros autores que te hablan de, bueno, pueden ser como guías de lo que sucede en el duelo, pero puede ser que a veces tú los estés como transitando no en orden, o sea... No hay un orden. No hay un orden, como en ese que de repente también puedo yo estar viendo un duelo cuando me doy cuenta que estoy negando lo que pasó, o estoy negando la pérdida, o estoy negando mi sentir. También cuando me puedo enojar, cuando puedo estar en una depresión, cuando también estoy en duelo, aún así cuando yo ya me veo como que un poquito ya empezando a hacer mis actividades, porque uno pensaría que solo la manifestación del duelo es como que lo más como feo, horrible, no sé cómo explicarlo de alguna manera, sí, como que todo lo, emociones en donde me hagan sentir muy mal, pero también yo transito un duelo de poco a poco. A lo mejor yo te puedo decir, yo considero que ahorita ya estoy transitando más ese duelo, aún estoy, pero ya estoy reincorporándome a mis actividades, pero aún lo estoy, o sea, claro. y sé porque algunos detallitos que yo no he podido todavía acomodar de ese duelo, pero ya he hecho más cosas o ya me puedo concentrar más. O sea, tampoco cantemos victoria, no porque nos tengamos que quedar infinitamente en el duelo. A lo que voy es esta parte de yo me puedo ir sintiendo mejor y a veces eso a mí me va a confundir y voy a decir, ya listo, ya estoy, ya, entonces... La siguiente relación, por ejemplo, hablando de una relación, no, yo creo que ya cumplí el duelo. La siguiente relación, y nada, cuando empiezas a conocer a alguien te das cuenta de, no había cerrado lo anterior porque me despertó tal cosa o empecé a comparar. Entonces ahí nada más es como muy bien, o sea, no hay un tiempo determinado, también importante aclarar, para vivir los duelos. Sí hay duelos que se pueden convertir en algo patológico. Okay. Y ahí sí se ocupa un poquito de ayuda extra, profesional en este caso hablo, digo, siempre es importante también tener a nuestro alrededor personas o nuestras redes de apoyo, pero a veces esto extra, pero sí, o sea, de alguna forma también considerar estos como
después de esa tristeza, el dolor, de la negación, de toda esta parte, como de cualquier manera uno sigue transitando esos duelos. Entonces, sí es así. Muchos ejemplos más te podría dar de ciertas manifestaciones de que yo puedo estar viviendo. Sí, claro. Sí, y como decías, digo, hay diferentes etapas que, como bien dices, pues no hay un orden como tal. No, uh-huh. Y también pasa, ¿no? O sea, esta etapa del enojo, donde estás muy enojada con esta situación, uh-huh. con esta persona, uh-huh. etcétera. Incluso hasta personas que ya no están viviendo aquí en este planeta, entonces es como, pues es parte de, ¿no? O sea, tener como todos estas etapas. Y recordaba yo también que otra señal que pudiera ser es esta parte de imaginarte como que escenarios ficticios, ¿no? O sea, como que esto va a suceder y se va a arreglar en el futuro, todo se va a aclarar. Siento que esto incluso puede pasar mucho en una relación cuando empiezas a vivir el duelo estando en la relación, ¿no? O sea, estás en la relación y estás como con esta de, no, es que esto al rato va a cambiar, o sea, después va a ser diferente, o lo vamos a arreglar, o se va a arreglar, entonces ese es este ciclo donde al final del día tú ya estás como en la aceptación sin darte cuenta, pero al final ya estás transitando ese duelo, ¿no? También. Y ese tipo de duelo siento que también ayuda mucho, que en el momento en que realmente decides hacer esta ruptura, pues a lo mejor ya no va a doler tanto, ya no va a ser tan complejo salir de él porque prácticamente lo vives estando ahí. Totalmente. ¿No? Y ahorita me acordé también de estos vínculos que nunca terminan de cero. De formarse o de ser, ¿no? Los famosos casi algo. Que también, pues me gustaría que nos platiques un poco de eso porque creo que es válido decir, pues claro que también duele este tipo de vínculos que terminan por no, pues sí, por no hacerse o no ser y que al final pues es algo que es un tiempo que tú compartiste con cierta persona o con cierta situación, etcétera. Entonces, pues bueno, también es parte los casi algo. Yo los casi algo que sé que a veces el concepto, bueno, no sé si nuestra generación si era casi algo o era el quedante o era el... Pues yo creo que se decía como quedante, ¿no? Quedante, yo creo. Ahorita ya le dicen casi algo. Sí, o creo que le dicen de otras maneras, digo, no sé, pero estos... Pues sí, obviamente todos de alguna forma, que entiendo que a lo mejor hay otras generaciones que no lo entienden, de cómo que el casi algo, como que el quedante, como ajá, de que si antes era de que pues bueno, me gusta desde que vamos a empezar a andar, bueno, ahorita como que estas generaciones estamos más en un punto de quiero primero conocer para ver si sí, para ver si no, entonces esa es la parte, o sea, al momento de yo conocer a alguien, porque veo un potencial de pareja, vamos a decirlo así, ¿qué es lo que hacemos? O sea, ponemos todas nuestras expectativas en el otro o inclusive nuestras ilusiones. Digo, no inicias ese casi algo con quien sea. O sea, lo inicias con quien viste un potencial y dijiste, bueno, vamos a asegurarnos que sí sea eso que yo me estoy imaginando o estoy teniendo como una expectativa. Y entonces, claro, entrar en esos casi algo ya involucra también o sea, la palabra ahí está casi. Hay muchos casi que sí se dan, pero esos casi ya de entrada ya tiene como también pues no sé si una característica de, se supone que uno está consciente que puede pasar y no puede pasar. Claro. Pero la gran mayoría de las veces cuando entramos en esos casi algo, la gran mayoría de las personas tenemos en la mente de, solo es un pasito, o sea, sí va a pasar. Entonces yo me parece que cuando no sucede, hay mucha esta desilusión, porque inclusive hay personas que te pueden llegar a decir, pero ni te enamoraste, o sí te enamoraste, pero no lo amaste, o no. Bueno, sí. O sea, hay personas que en el casi algo se vieron viviendo juntos, casados, con en hijos, familia, perros, claro, por todo. supuesto. Y es como esta parte de, no estamos criticando el casi algo, sino la forma en cómo yo deposito todo esto de mí en ese casi algo que yo ya sé que puede no ser, y entonces también al momento de esa pérdida, de ese duelo, pues claramente va a ser más difícil si yo le deposité absolutamente todo. O sea, y no digo que en el casi algo es no mostrar quién soy, ¿verdad? O qué es lo que ofrezco. Pero también hay que saber cómo medirlo. Porque en este caso, hay muchas personas que sus casi algo sí los ven como una relación. Entonces,
seguramente hay personas que estarán escuchando y van a decir, a mí me dolió más un casi algo, Claro. o sea, una pérdida de un casi algo que una pareja. O sea, estoy casi segura que habrá, y uno dice, pero ¿por qué? Más que nada son las ilusiones, o sea, la ilusión que le depositas, todo lo que entregas y las expectativas tan grandes que te haces, que no está mal, pero hay que tener una cierta como medida. Porque luego ya después, me voy a meter a lo mejor en un tema polémico, pero ¿cómo terminan los casi algo? O sea, ¿cómo terminan los casi algo generalmente? O sea, no es como que, bueno, ya no vamos a... Sí. De repente se da el típico ghosting. Ajá, de que adiós. Ajá, sí, de ya no te hablan. Ajá. Te dejaron de contestar, lo que sea, ¿no? Exacto. Y eso también creo que, bueno, Ahí pues está. entonces aquí hablamos también de una, se me fue la palabra, pero de tener esta... Ay, ¿Expectativa? Ok. No, o sea, de este cuidado hacia el otro. Ok, responsabilidad afectiva. Responsabilidad afectiva, eso quería decir. De la Ajá. responsabilidad afectiva, Sí. o sea, porque al final, pues claro, o sea, estamos en esta relación en donde es válido decir, oye, pues vamos a conocernos, a lo Total. mejor no quieres entrarle lleno a, sí, ya vamos a ser novios, o sea, quiero conocerte, vamos a ver qué onda, porque pues al final del día para eso es conocerse. Que la verdad, te soy honesta, yo a esta edad y a estas alturas, para mí es como, pues mira, vamos a decir que ya somos novios y novia, o sea, porque pues entonces si no me gustan un mes, 2 meses, pues bye, o sea, pero es como realmente tener este compromiso Ok. a decir, pues quiero realmente intentarlo, porque entonces siento yo, y digo, a lo mejor ya cada quien sabrá, ¿no? Pero siento yo que posiblemente en vamos a ver qué tal, vamos a fluir, ¿no? Y ese Claro. dichoso fluir se vuelve en quién sabe cuánto tiempo y no termina por concretarse nada. O porque una parte puede estar muy de que, no, es que estamos saliendo y aquí está sucediendo algo, y la otra parte puede estar diciendo, pues sí, pero no somos novios. Exacto. O sea, ¿Cuál compromiso? claro, ¿Cuál yo exclusividad? estoy en etapa de te estoy conociendo, pero también puedo conocer a alguien más. Total. O sea, y ok, o sea, es válido, pero entonces, ¿dónde está esa comunicación? Exacto. O sea, ¿dónde está eso? Te lo comunico yo persona 1 a persona 2. Ok, sí, vamos a estar en esto, pero si yo conozco a alguien, mañana me voy a ir. Exacto. O vamos a estar en esto concentrados tú y yo en ese compromiso en el que realmente vamos a ir al todo por todo. Total. Entonces... Sí, siento que también por eso duele mucho. O sea, te estás escuchando y yo, sí, por eso también duele mucho, por el cómo, aparte de las expectativas y todo esto, es el cómo terminan esos casi algo. Duelen mucho, o sea, como tú decías, o me gostean, o me dieron, eso es lo que digo de medir, me dieron mucho el típico love bombing, o sea, me dieron demasiado y de repente me lo empezaron a quitar y de repente desaparecieron. Entonces es como, ya no entendí. Para empezar no era algo, imagínate, el casi algo, una persona que no quería soltar ese casi algo. De repente me lo quitaron sin preguntarme y entonces es como ahora tengo que ¿Sin un acomodar. cierre? Exacto. O sea... Y ahora tengo que acomodar los sentimientos que yo estaba generando contigo, las expectativas. Y luego, aparte, mi duelo tiene que ser, o sea, está combinado con qué hice, qué me faltó, qué pasó, qué la regué, en qué me equivoqué, para que... Claro, porque Entonces, te empiezas a cuestionar exactamente. dónde están tus errores, dónde están tus fallas. Exacto. Y a lo mejor pues no va por ahí. O sea, No, al exactamente. final no va por ahí, ¿no? Pero Y por eso duele. sí, digo, hablando de responsabilidad afectiva, pues también es mucho esta parte de, pues al final todos somos libres de decidir o no, Obvio. decir, oye, ¿sabes qué? Es que yo quiero estar en una relación abierta. Oye, es que yo te quiero conocer, pero a la vez pues quiero tener la posibilidad Sin de conocer a otras exclusividad. personas o no quiero ser exclusivo, etcétera. Ok, es válido, o sea, pero al final del día será válido siempre y cuando lo comuniques. Obvio. Creo que no está padre el que la otra persona esté haciendo en su cabeza familia, hijos, perros y toda una vida juntos hasta que nos hagamos pasita y el otro De que el mañana otro, ya. sí, el otro es como, esto en cualquier momento se termina, que incluso pasa en las relaciones. Sí. O sea, en las relaciones de pareja que no son casi algo, o sea, que son relaciones. Entonces es como, pues, esta parte de la responsabilidad afectiva y de la comunicación. O sea, de Total. decir, yo quiero azul y tú quieres celeste, entonces tal vez no estamos siendo compatibles, ¿no? Sí, total. Bueno, no, yo creo que fue el año pasado, había compartido una información sobre, o sea, qué pasa con estas rupturas. Y de algo que compartía yo en mis redes era que, aunque suene muy loco, en las rupturas también
debe existir como, si se puede, ¿verdad? No sé que no en todos los casos de rupturas se puede dialogar con el otro, pero es inclusive tener acuerdos, o sea, post ruptura, o sea, ¿qué vamos a hacer como que con no qué voy a hacer yo con tu duelo o qué vas a hacer tú con mi duelo, sino esta parte de, oye, ¿cuál van a ser nuestros acuerdos? ¿Nos dejaríamos de hablar? ¿Quieres que hablemos a veces? O sea, ¿nos vemos? ¿Ya no nos vemos? Y digo, habrá relaciones que sí se podrá tener estos acuerdos, pero eso también ayuda en el duelo, como tener como acuerdos de la ruptura, porque así no se quedan como cabitos, como decimos, sueltos, o se queda como esperanzas que nada más las tienes tú y el otro no, y eso alarga más el duelo, porque es porque yo voy a querer vivir el duelo, sí. Hay un rayito de esperanza de que voy a regresar, entonces... También eso digo, aunque suene como muy raro, si se puede, estás en una situación en donde puedo tener como esos acuerdos posteriores a la ruptura, te va a ayudar mucho. Creo que está padrísimo, porque al final es como, digo, habrá acuerdos que va a ser complicado aceptar, ¿no? Obvio. Pero, por ejemplo, yo puedo hablar por mí. O sea, para mí el primero es contacto cero. No quiero saber absolutamente nada de ti. O sea, no te me aparezcas, no vengas a buscarme, no me hables. O sea, ¿por qué? Porque eso es lo que a mí me va a ayudar. Y esto no significa que te odio y que no quiero volver a saber de ti en mi vida. Simplemente yo necesito un tiempo y espacio de... tipo, no existes. O sea, acomodar yo primero. Sí, claro. Y por eso también hay mucho esto de ser un buen novio, ¿no? Ser un buen buen exnovio, una buena exnovia. O sea, ¿quiénes son estas personas? Pues que respetes la decisión de la otra persona. Y ahora bien, a lo mejor no siempre van a hacer acuerdos porque parte 1 quiere seguir en contacto y parte 2 no quiere seguir en contacto. Entonces, pues bueno, pues habrá que decir, pues no, o sea... lo que a mí me funciona es no tener contacto. A ti te funciona tener contacto, pero a mí no. Entonces, digo, puede ser complicado, pero al final es, pues, hacer ahora sí que lo que a uno mejor le venga sin estarme preocupando porque, ay, es que el otro necesita tener contacto conmigo. Pues sí, pero si tú ya sabes que a ti te va a venir a joder la vida, pues no lo tienes que aceptar, ¿no? Entonces, bueno, son bastantes las cosas. Me encanta esto de los acuerdos. Y ahora, por último, antes de que se nos acabe el tiempo, me gustaría que nos digas cómo podemos empezar a sanar, ¿no? Empezando por validar nuestros sentimientos. Obvio, y creo que es lo más difícil, esta parte... Hay que contemplar, sí. Empezar a sanar va a ser, te va a llevar a ti el tiempo que te tenga que, o sea, que te tenga que llevar. Entonces, desde ahí, sin ponernos una presión, sin ponernos un cronómetro o sea, de ahí, o sea, empezamos a sanar cuando, ya dijimos hace ratito, nombro, ¿verdad? Cuando me permito sentir, pero también cuando me comprendo y respeto también mi propio proceso y mi propio duelo. Lo tengo que compartir porque es un proceso en el que actualmente yo también me encuentro de sanar un duelo y a lo mejor yo con la excusa o el pretexto de soy psicóloga y tengo herramientas y sé cómo manejar mi duelo, no me escuché. Entonces, inclusive, antes de nombrar, hay que escucharme también. Digo, aunque voy un poquito en desorden, vayan agarrando como estos puntitos. El escucharme, no me escuché durante casi 6 meses, 7 meses. Sabía que algo estaba, pero para mí era más fácil el continúa. O sea, como había otras áreas de mi vida, como había otras áreas de mi vida que no se vieron afectadas, que fue más en lo laboral. Para mí, como lo laboral no se vio afectado, dije, pues ahí vamos, o sea, pero todo lo demás, claro que se vio súper afectado. Entonces, lo ignoré. Después me empecé a escuchar y después empecé a nombrarlo y después, o sea, dije yo, ya lo había nombrado desde hace mucho y hace relativamente un mes, o sea, empecé a ir a terapia y dije yo, ya, o sea, necesito como ese extra que también, ojo aquí ya cuando llego al punto de la terapia, de cómo empezar a sanarlo. Si no es terapia, porque no se puede en ese momento... Hay podcasts como estos, hay libros, o sea, rodearte, conectarte con tus redes de apoyo, o sea, si hay momentos en donde para sanar uno a veces necesita estar en silencio y está bien, o sea, no
todo en exceso es lo que ya puede llegar a tener una dificultad, pero es como, bueno, si necesito estar en silencio en momentos, en silencio estaré, pero con un propósito. O sea, también como que todo este tema también de sanar, yo lo veo así como es encauzar, o sea, el para qué lo estoy haciendo, el propósito de sé que mi vida en definitiva no va a ser igual después de esta pérdida. O sea, estoy totalmente segura y entonces le estoy también dando un resignificado a esta pérdida. También un punto para sanar es que yo resignifique esta pérdida. ¿A qué se refiere esto? O sea, ir entendiendo que por más que fue algo que yo no quería que terminara o que perdiera, es algo que si esto no busco qué me enseñó, no busco qué aprendí, pues solamente voy a transitar el duelo y ya. O sea, claro. Porque digo, las emociones no son permanentes. O sea, si son temporales, a veces sí nosotros las podemos hacer como muy, muy intensas y de larga duración, pero va a pasar, o sea, solamente voy a esconder eso. Y de alguna forma me parece que también parte de sanar es terminar teniendo un aprendizaje de todo esto, que a veces yo lo puedo encontrar y a veces con la ayuda de alguien más lo puedo encontrar. Entonces, me encanta porque me pongo a pensar como a mí, cómo es que sano cuando he tenido estos duelos, qué es lo que hago. Y una de las cosas me gusta mucho que hayas dicho esta parte de escucharte, ¿no? O sea, creo que es importante porque luego uno no se da cuenta y pasan los meses y luego es cuando tenemos, explotan ciertas cosas, ¿no? Sí. Al final el cuerpo siempre lo va a manifestar de distintas maneras. Y a mí lo que siempre me sirve es hablarlo. O sea, esto de nombrarlo y el decir, me está pasando esto, me está costando esto, me está doliendo esto, aunque te dé pena, aunque sea tal vez vergonzoso, es lo mejor y yo me he dado cuenta que me ha ayudado mucho. O sea, esa es una de las primeras cosas. O sea, afortunadamente en mi caso sí tengo esta posibilidad de que voy a terapia, pero a veces no es suficiente ir a hablarlo con tu terapeuta. O sea, a veces también quieres írselo a decir a todo mundo. Hace poquito una amiga está pasando por una situación y me decía, es que ya estoy harta de estarme queje. Y yo, güey, mira, mientras sea conmigo, eso ven y quejete. Pensando. O sea, mientras sea conmigo, aquí te puedes quejar, porque está bien, necesitas decirlo. Y a veces hartas a la gente, pero pues tal vez es algo que te va a ayudar, ¿no? Y está padre que tengas esta persona quien te escuche y demás. Probablemente si yo hubiera dicho, se está pasando la lanza, no la puedo escuchar, a lo mejor le voy a decir, oye, ¿sabes qué? Estoy pasando yo también por un momento un poco complicado, perdón, o sea, ahorita no te puedo escuchar, lo cual también es válido, ¿no? Sí. Entonces, es nombrarlo, hablarlo y casi creo que hasta que te hartes tú, porque me ha pasado, que eso, yo diga, ya también. Me harté. O sea, yo hasta ya me harté de hablar del tema, que es de que ya. Hay que hacer algo. Ya, o sea, ya fue suficiente, claro. Esto y también mucho cuestionarme. Me gusta cuestionarme y decir, ¿qué vino a enseñarme esto? Totalmente. ¿Qué fue lo que aprendí? Me pasó esto seguramente porque yo tenía que hacer, yo hacer tal o cual. Y me encanta porque yo he encontrado en este tipo de situaciones o en este tipo de duelos o dolores el poder de resignificar. O sea, de decir, esto le puedo dar una vuelta y está bien, dolió y lloré y me costó y estuve en el hospital 10 días, o sea, pero ¿qué me vino a enseñar? ¿Qué me vino a dejar a mí, Brenda? ¿Y qué me está ayudando a construir? Porque finalmente ese tipo de cuestiones al final pues algo nos vienen a dar y a construir y a crecer y a transformarnos y demás. Entonces, pues bueno, me gusta también que hayas dicho esto y pues bueno, a lo mejor hasta incluso cambiar tu rutina, ¿no? Totalmente. O sea, de decir, híjole, yo hacía esta rutina porque lo hacía con tal persona o por tal situación, pero ahora tengo que moverme para acá para que no me vaya a triggerear o me vaya a activar mis botones. Cierto. Sanar es también salirnos del moldecito, o sea, de la caja. Sanar no es volver al mismo estado en donde me encontraba antes, porque no es... ¿Cómo? O sea, ¿cómo regresas al mismo estado en donde te encontrabas? La idea es que justamente después de sanar tengas ese extra o ese nuevo aprendizaje o esa nueva lección. Entonces, por eso creo que también sanar
es igual evolucionar. No esperar, que también eso es clave, uno no esperes a regresar a como estabas antes. Siempre yo digo, mejor. Sí, claro. Mejora como estabas antes. Claro, sí, Forma parte con todos estos cambios. Y pues bueno, por último quiero leer algo pequeñito que leí, que creo que es un cierre bonito. Y sanar no siempre significa, más bien dije que leí, que escribí. Sanar no siempre significa olvidar. A veces es recordar sin que duela tanto o no. Y a veces es simplemente poder respirar sin ese nudo que nos hace así, que nos pone la piel chinita. Y está bien si aún no llegas ahí, lo que te puedo decir es que estás en camino. Y pues bueno, eso es lo que quería compartir. Muchas gracias, Clau, me encanta platicar contigo, me fascina. Gracias por estar aquí. Y pues bueno, a toda la gente que nos está escuchando, quiero recordarles dónde pueden encontrar a Clau. Claudia Novelo MX en todas las redes sociales, creo que menos Twitter, pero todas las demás, Claudia Novelo MX. Y muchas bueno, gracias. Pues ya saben, si quieren platicar con Clau, ahí algo de confianza para que hagan su cita o incluso ahí que la sigan en redes sociales, porque la verdad es que comparte contenido súper padre, que a mí siempre me encanta y ando compartiendo. Y gracias a todos por escucharnos en un episodio más. Si tienes ideas de los que te gustaría que habláramos aquí, pónmelas en los comentarios y hasta luego. Bye. Si te gustó este episodio, comparte a toda aquella persona que le pueda ayudar. Gracias por escuchar Efecto Catarsis.